y es la segunda carta a la cual el Señor Jesucristo le habla en la iglesia de Esmirna. Y son mensajes actuales, es para este tiempo, conforme a lo que se vivió en aquellos siglos, también se está viviendo hoy, y lo vemos a través, o lo vemos reflejado a través de la palabra de Dios. Y cuando habla del mensaje a la iglesia de Esmirna, nos habla de una iglesia que fue perseguida, pero fue fiel hasta la muerte, dice la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. ¿Quién me quiere acompañar y lo quiere leer este pasaje de Apocalipsis? Ahí, David, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Es un estudio de la palabra donde usted puede apuntar y tomar en cuenta lo que la Biblia nos enseña. Leemos. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Esmirna era una ciudad muy antigua y fue destruida en el año 627 a.C., o sea, en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como una potencia mundial. Y permaneció en ruina hasta que los griegos llegaron y la vuelven a reconstruir a la ciudad. En cierta forma, es una ciudad que muere y que resucita. La ciudad de Esmirna está a unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, o sea que vendría a ser parte de Galilea. Y era una ciudad edificada tremendamente hermosa. Era la ciudad más bella y extensa, era gloriosa, era pintoresca del Asia Menor, donde se había levantado un templo en honor al emperador Tiberio. Y Esmirna era el centro de adoración a los emperadores romanos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace 2 jueves atrás de la diosa del amor, ¿no? Cuando habla en la carta a la iglesia de los Éfesos, ¿no? Bueno, ahora vemos un poco lo que es el concepto de lo que es metido el pueblo romano en todo esto. Y todos los ciudadanos estaban obligados a ofrecer ofrendas, obligados a ofrecer ofrendas y sacrificios como incienso en el templo a este Tiberio o a estos dioses paganos. Quien no lo hiciera era considerado un traidor, y en eso estaba la iglesia cristiana. Todo traidor, todo el que era considerado traidor, era quemado en la hoguera o lo tiraban en... Usted recuerda cuando el Coliseo romano, ellos armaban coliseos y tenían animales ahí adentro y tiraban a los cristianos ahí adentro y los despedazaban, ¿no? Los leones, los osos, mataban a los que metían ahí adentro. Entonces, esa era la práctica que venía de parte de la influencia romana. Y muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar a Tiberio, a César, a la diosa del amor. Morían. Y Esmirna era una ciudad amarga. Se destaca por la
fuerte oposición a los cristianos, y esta representa la época o el periodo de las grandes persecuciones a la iglesia. Era un puerto de mar, orilla del mar Egeo. En la famosa calle del Oro había un número de lujosos templos paganos, que incluía el templo de Cíbeles y el de Zeus, ¿no? Seguramente usted vio la película Furia de Titanes, ¿no? ¿Cuántos vieron Furia de Titanes? En esa Furia de Titanes ahí habla de los dioses. Zeus, el hermano de Zeus, Ares, el hijo de Zeus, ¿no? Perseo, todo es parte de la mitología griega y que se fue adoptando como una forma de un culto y de adoración. Ahora, esa ciudad se destaca por la fuerte oposición y la persecución a los cristianos. La palabra Esmirna significa mirra. La mirra es amarga, es un perfume que se le usaba aún para perfumar a los muertos. Y la iglesia en esa ciudad sufre grandes amarguras, grandes persecuciones y miles de martirios. Ahora, en el año 168, después de Cristo, mataron al obispo o al pastor de la iglesia de Esmirna. Se llamaba Policarpio. Este tenía 86 años cuando fue descubierto y fue arrastrado por las calles para llevar ante el procónsul romano, o sea, el líder romano, y tenía la intención de perdonarlo. O sea que lo arrastraron, lo golpearon, lo patearon a Policarpio y lo llevaron frente al líder romano, porque este tenía la facultad de poder perdonar y decir: renuncia a tu fe, renuncia a Cristo y yo te perdono la vida. O sea que Policarpio todo lo que tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso al altar de César, pero él no lo aceptó, no quiso, diciendo que él no iba a perder su recompensa. Ahora, cuando él está hablando de esto, está hablando de que él podía haberse ganado unos días más de vida, pero al final Policarpio muere quemado en la hoguera y allí muere como un mártir, ¿no? Este hombre o este anciano pastor. El sufrimiento de la iglesia primitiva no fue algo que la iglesia la sacó barata para que nosotros hoy podamos estar y tener la libertad de alabar y adorar a Dios. Hubo un precio muy caro que los primeros cristianos tuvieron que pagar. Este Policarpio era discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan, usted sabe que él fue llevado a la isla de Patmos, fue puesto en una cueva, cautivo, y ahí él recibe la revelación, o sea, lo que es para nosotros el libro de Apocalipsis. Y probablemente a ese ángel que cuando empieza el encabezado de la carta dice: escribe al ángel de la iglesia, le está hablando ya no al apóstol Juan, sino que le está hablando al pastor de la iglesia. ¿Quién era el pastor de la iglesia? Policarpio. Policarpio era un pastor de 86 años aproximadamente. O sea que el mensaje de la iglesia fue dirigido a él. Esta iglesia de Esmirna representa el periodo post-apostólico, lo luego. Y fue una época de grandes persecuciones en la historia de la iglesia. El Imperio Romano se esforzó por erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Los cristianos eran golpeados, eran quemados, colgados, crucificados, lanzados a fieras hambrientas, torturados hasta la muerte. Ahora, miren si hoy tendríamos que pasar todo eso. La pregunta que yo me hacía cuando ayer escribía esto, digo, ¿estaremos dispuestos los cristianos a pasar por pruebas?
Si cuando tenemos la más mínima prueba, nos rebelamos, nos enojamos, empezamos a sacudir como víbora tirada en el fuego, ¿no? Empezamos a sacar la rabia acá adentro, queremos pelear con todo el mundo, le queremos pegar a todo el mundo, nos enojamos con este, con aquel. Usted no sabe, pastor, lo que a mí me está pasando. Claro, pero vos no sabés lo que le pasa a los demás. Todo el mundo tiene un problema. Todo el mundo tiene una crisis. No sos la única Coca-Cola en el desierto. Tóquelo al lado y dígale, tu cara no es la única cara dentro de la iglesia. Así que trata de componerla. Porque si no me asustás a mí, dígale, menos te va a tener miedo el diablo, que es el que te está haciendo pedazos. No sé si lo entiende, ¿no? Entonces los cristianos eran maltratados. La mirra expedía una fragancia sublime, un perfume exquisito, pero para esto tenía, fíjense que la mirra, para llegar al proceso de ser un perfume agradable, tenía que ser machucado, golpeado, al extremo. La mirra tenía que ser hecha 1000 pedazos para luego tener un aroma fragante. Ahora, esto me habla de la sangre de los mártires, del testimonio de vida, de la simiente de la iglesia, las primeras semillas, los primeros hombres fueron maltratados, fueron humillados, fueron estropeados. Hoy en China todavía pasa esto. ¿Cuántos saben que en China no se puede predicar el evangelio libremente? El evangelio está controlado por el mismo gobierno. Hay lugares en China donde la gente tiene que cavar catacumbas y meterse ahí abajo a adorar a Dios, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Usted sabe que no pueden tener Biblia, y cuando ellos reciben una hoja de la Biblia, la estudian de memoria la Biblia y la terminan comiendo a la hoja para que no quede rastro de lo que ellos estuvieron haciendo. Todavía hay lugares de esa forma, todavía hay lugares donde el evangelio es prohibido, todavía hay lugares donde se prohíbe orar, se prohíbe buscar al Señor, y nosotros que tenemos la posibilidad de orar y buscar a Dios, a veces nos hacemos los exquisitos, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay así acá en la iglesia? Y el evangelio llegó desde Efesos, que es la primera iglesia a donde va la primera carta. La primera carta va ahí, pero el evangelio corre de la ciudad de Efeso a la ciudad de Esmirna. Hechos capítulo 19, verso 10. ¿No? Si usted me quiere acompañar y la lee, Hechos 19, 10. ¿Alguien lo tiene ya? Hechos 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oyeron la palabra durante 2 años, el evangelio corrió. Ahora, fíjese que esta ciudad era literalmente comercial, era una ciudad de comercio, una ciudad donde se comercializaban las telas, era una ciudad muy rica, muy bendecida, y entre ellas había judíos. Estos judíos, quienes se oponían terriblemente al cristianismo, eran los que eran enriquecidos, tenían su estatus de vida muy diferente. Y por eso dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Cuando está diciendo escribe el ángel de la iglesia, dijimos a quién le estaba escribiendo. A Policarpio, ¿no? El pastor de la iglesia. Y lo segundo que dice, yo soy quien escribe el primero y el postrero, o sea, el primero y el último. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el primero y Él es el último, el principio y el fin. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: a esta iglesia sufrida y martirizada, el Señor les recuerda que los sufrimientos
Ella fue el primero en ser martirizado, el primero en ser golpeado, el primero en ser crucificado, el primero que lo escupieron, el primero que lo humillaron, el primero que lo criticaron. Él fue el primero. Él fue el primero que se sentó con un traidor, ¿no? Como con Judas. Fue el primero. Él fue el primero que se sintió defraudado. Él fue el primero. Él fue el primero que lo maltrataron. Él fue el primero que le pusieron cara de mano. Él fue el primero, ¿no? Él fue el primero que se tuvo que confrontar con los críticos. Fíjense que llegó un momento en que le dijo, no abrieron la boca, pero él sabía lo que estaba pensando y le dijo, ¿por qué están pensando eso ustedes? Y el solo hecho de pensar lo que están pensando, están pecando. Y de solo estar aparece 10 judíos ahí con una mujer adúltera, la ponen contra la pared y le dice, Señor, mira esta mujer, la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio, hay que matarla. Ah, Dios, si yo hubiese estado en los pies de Cristo, ¿no? Yo me hubiese parado y le hubiese, porque dice que estaba, la trajeron, ellos dicen que estaba en el mismo acto de adulterio. Si estaba en adulterio, ¿cómo estaba? Estaba desnuda. ¿Cómo la trajeron? Qué buenitos que eran, ¿no? Qué buenitos que eran los judíos. Entonces la trajeron y le dijeron, hay que matarla, mirá, estaba en el mismo acto. Yo me hubiese parado y le dije, ¿cuál de todos estuvo con ella? Yo sé que ninguno iba a decir, ¿sabes por qué? Porque todos en algún momento habían estado acostados con ella. Entonces, ninguno podía abrir la boca porque ya lo habían hecho antes. Porque eran unos hipócritas, porque eran unos mentirosos, porque eran unos engañadores, porque eran unos farsantes y quisieron venir al Señor a echarle la culpa a alguien de que eran todos responsables. Ahora, ¿por qué no hablaban los judíos? ¿Por qué no decían nada? Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Por qué no la arrojaban? Porque sabían, entre ellos, se conocían las mañas. Qué feo cuando se conocen las mañas, ¿no? ¿Te acordás que vos dijiste esto? ¿Te acordás que vos hablaste esto otro? ¿Te acordás que yo iba a acostarme con ella, pero vos salías antes que yo? ¡Conchate, no digas eso! Ah, pero vos me querés mandar a perder a mí. Acá no facturemos todo. Hablemos lo que tenemos que hablar. Digamos lo que tengamos que decir. No, y si el hipócrita fuiste vos. Vos fuiste el que levantaste la piedra primero. Vos fuiste el que quisiste acusar. Vos fuiste el que hablaste mal. Vos fuiste el que dijiste lo que no tenías que decir. Y ahora estás enojado. Y ahora estás revelado. Y ahora te haces el malito y ahora pones cara de malo. Si fuiste vos el responsable. Si vos fuiste el primer adúltero. Si vos fuiste el primer engañador. Si vos fuiste el primer hablador. Y ahora querés venir a hacerte el santulón, dígale que tiene dos. Acá no hay santulón. Están acá, ¿verdad? Y entonces, el primero y el último dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Es decir, que el Señor tiene la última palabra y les recuerda que Él estuvo muerto, pero ahora vive de la misma manera ellos están viviendo. Y en el 2.9 dice, yo conozco tus obras. O sea que sos un gran trabajador en la obra del Señor. Sos un gran predicador. Sos el mejor en levantar paredes, el mejor en limpiar la iglesia, el mejor en acomodar la silla, el mejor en todo. Dígale, sos el mejor en todo. Sos el mejor. No, yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación, también conozco tus luchas, también conozco tus problemas. Y es consolador saber que el Señor conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos, conoce cuando le servimos a Dios de todo corazón. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque el Señor habla de las tribulaciones, de las persecuciones, de los sufrimientos que cada uno de nosotros podemos llegar a pasar y todas las circunstancias que nos rodea, pero Él está ahí para poder
fortalecemos y ayudamos. Pastor, usted no sabe el problema que yo tengo. Dios está ahí para ayudar. Dígale al que tiene no, Dios está para ayudar. Ahora hablaba yo ayer con uno de los muchachos y me decía, pastor, ¿está preparando la prédica? Sí. Y hablábamos un poquito de lo que era la iglesia. Y hoy me mandaba mensaje temprano y me enloquecido estaba. Pastor, veo esto y no lo entiendo. ¿Por qué Dios le dice esto a la iglesia? Y le dije, esta noche te lo termino de explicar, ¿no? Y es justamente esto. Y le dice, y tu pobreza, le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, pobreza viene de una palabra griega que significa potocheia. Y tiene una raíz que significa agacharse, humillarse. La palabra indica un estado de gran pobreza, de destitución, de indigencia. Efeso era una ciudad comercial y rica. Esmirna, como consecuencia, era una ciudad de paso de toda esa riqueza. Entonces, era una ciudad más que comercial. Y había riqueza, pero la iglesia era pobre. La iglesia tenía su problema, no tenía bienes. Eran los cristianos, fíjense lo que significaba la persecución. Los cristianos eran despedidos del trabajo y eran perseguidos, eran saqueados, sus bienes fueron confiscados. Y la pobreza que venía atraía el hambre, había hambre. Y los sacrificios de todo tipo, y con ello la persecución y la muerte violenta. O sea que si ellos no hacían esto, la persecución. Si ellos no adoraban esto, la persecución. Y encima le confiscaban los bienes. Y encima le quitaban lo que ellos tenían. Y encima lo empobrecían. Pero le dice el Señor, pero tú eres rico. Le dice a la iglesia, pero tú eres rico. Ahora, no hay un reproche del Señor a la iglesia de Esmirna, ¿no? No es como la iglesia de Éfeso que le dice, pero tengo algo contra ti. Eres esto, eres aquello, pero tengo algo contra ti. ¿Qué le dice? Has dejado tu primer amor. Lo había hecho un lado. Pero a la iglesia de Esmirna no hay reproche. Le dice, tú eres pobre, conozco tu pobreza, pero eres rico. Ahora, Cristo nos conoce bien y sabe de la riqueza de aquella iglesia. Era pobre en bienes materiales, pero rica en bienes espirituales, en fe, en paciencia, en fidelidad, en gozo, en paz, en felicidad, en vida eterna. Esta cosa no puede ser comparada con todo el oro de este mundo, lo dice 2 Corintios 6:10, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esto es mucho mejor, dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, fíjese que es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Es fácil servir a Dios cuando todo marcha viento en popa, ¿no? Es fácil decir, pastor, tengo plata en el bolsillo, yo quiero ayudarlo. Pastor, yo tengo plata en el bolsillo, quiero acomodar los bancos. Pastor, tengo plata en el bolsillo, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y es más, hasta me quieren dar órdenes cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero cuando no tienen plata en el bolsillo, cuando empezamos a pasar crisis, cuando empezamos, ¿cómo es el cristiano cuando no tiene plata? Miren lo que tiene y represéntenle cuando lo tiene. Dígame si no es verdad. ¿Qué te pasa? Pero cuando uno tiene plata está contento. Esa es la realidad. Y es lo que quiero hacerles entender. Es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Pero cuando hay problemas, cuando hay crisis, estamos dispuestos a servir de gran manera. No hablemos de plata. Hablemos de cualquier crisis, de cualquier problema. Cuando tenés un problema en la familia, ¿servimos a Dios? No, algunos me dicen, cuando todo esté bien, pastor, yo voy a servir a Dios. La pregunta es,
¿Usted cree que el diablo le va a dejar estar bien? Pastor, cuando se arregle mi problema en mi matrimonio, yo voy a servir a Dios. ¿Usted cree que el diablo le va a dejar bien el matrimonio? No. No te lo va a dejar bien. Porque al diablo le interesa que vos no sirvas a Dios. Entonces te va a meter un montón de problemas en tu vida, te va a meter un montón de seducciones, te va a meter un montón de cosas para que no le puedas servir al Señor. Entonces siempre vamos a estar con la excusa porque tenemos una mente cautiva, atada, un corazón cautivado, y lo primero que decimos, no, pastor, cuando yo esté contento, pues no puedo servir a Dios así con esta cara. Usted siempre lo dice. Entonces el diablo te tiene tan atado que nunca vas a cambiar esa cara, porque tu mente está atada, pues no hay sabiduría, porque no podemos razonar, porque no podemos entender que tenemos una vida mejor. Es como cuando usted dice, no, pastor, cuando yo tenga trabajo voy a venir a la iglesia, y el diablo te dice, es él, no te voy a dar trabajo, no te voy a dejar trabajar. Entonces usted anda tomando, anda no sé cuántas cosas más, y dice, que todo está mal. Cuando todo se convoca, yo voy a la iglesia. ¿Usted cree que va a venir a la iglesia? No va a venir, porque es un tema de determinación, de decisión. Yo me determino tomar, voy y tomo. Yo me determino pelear, y voy y peleo. Yo me determino engañar, voy y engaño. Yo me determino mentir, voy y miento. Yo voy al súper y la cajera me da el vuelto de más. Y yo la miro a la cajera y miro el vuelto. Y hay una determinación. Gracias. Chao. Y me llevé lo demás, que no era mío, tenía que devolverlo. Pero después vengo y le digo, pastor, ¿sabe qué? Me está yendo mal. Me falta dinero, no puedo avanzar. ¿Qué estás haciendo mal? ¿A dónde estás metiendo las uñas? Hay algo que está mal. Hay algo en nuestra vida que está fuera de lugar. Hay algo en nuestra vida que está trayendo consecuencias. Y las consecuencias vienen por causa de las malas determinaciones. Porque una familia se divide y se pelea por las acciones, por las determinaciones que tomamos. Fíjense que se arma una pelea en una mesa en un momento. Uno habla de Macri y el otro de Cristina, ¿no? Y se armó la pelea porque uno no la quiere a Cristina y el otro. Y pero, ¿para qué pelean si los otros están bien a donde están? Uno tiene 3 millones de dólares en su cuenta y el otro tiene... Y nosotros no tenemos un peso para acá al medio y nos estamos peleando por ello. Fíjese lo que estamos haciendo. La religión hace lo mismo, ¿no? La religiosidad también produce peleas. Entonces, es fácil servir a Dios cuando todo está bien, pero cuando hay crisis, ay, pastor, estoy enfermo, no vine porque me quedé en cama. Pero ¿cuántas veces viniste a buscar tu milagro? ¿Cuántas veces viniste para que Dios te sane? No tenías ganas. Pusimos excusas para buscar a Dios. Ahora, cuando estabas en el hospital, yo siempre recuerdo a Matías, cuando estábamos en el hospital, o me acuerdo de Nicolás, el esposo de Joana, por favor, pastor, venga al hospital, por favor, venga al hospital, por favor, venga al hospital. Yo iba al hospital ahora. Iba al hospital. Pastor, yo quiero salir de acá del hospital. Orábamos, salían del hospital. Pero la iglesia, olvídate de Dios, olvídate de Dios. Uno ahí con enfermo, medio muerto en la camilla. Pastor, no me veo. Fuimos, le oramos. Dios hace un milagro tremendo. Una enfermedad que tenía que durar 9 meses y con posibilidad de que quedara en silla de ruedas. O moría. El Gardo es testigo, no mueve la cabeza porque es testigo de lo que estoy diciendo. Pero Dios en 3 meses lo pone de pie de vuelta. ¿Qué dice? Yo me voy a poner un traje, pastor, y me voy a poner al lado suyo a trabajar. Porque Dios me ha sanado. ¿Vos lo viste?
somos engañadores. Lo único que